Buenas tardes. En los próximos 40 minutos voy a expresarte lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Precisamente es acerca de la gracia que levanta. La predicación se llama La gracia que levanta. La gracia sí que me levanta, pero en general es la gracia que levanta. ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto? Y en sí cuáles son las cosas que el Señor hace en nuestras vidas, en sus corazones, y por eso te invito a que te quedes. Sé que las vistas de Facebook cuentan con solo 3 segundos, ya cuentan con una vista. Si has aguantado estos 30 segundos, te invito a que te quedes para que escuches esta predicación, que se llama La gracia que levanta. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Como dije, son 40 minutos muy bien invertidos para que tú puedas escuchar esto. Bueno, esto obviamente lo voy a hacer basado pues en la palabra de Dios, pero con una situación que sí te quiero explicar antes. Voy a usar un pasaje que está en los 3 evangelios, que fue puesto ahí por el Señor, por el Espíritu Santo, para enseñar acerca de que el Señor es Señor aún de los sábados. Y esto es muy importante para los judíos, el hecho de que vieran que Jesucristo es Señor aún del día más importante para ellos, que es el Sabbat, que es el día en el que Dios descansó y puso como un mandamiento sempiterno el que se descansara en el Sabbat, que no necesariamente en el calendario gregoriano es el sábado, porque sábado viene de Saturno en el nombre del calendario gregoriano, sino que es en un día judío, el Sabbat, y que nosotros ya lo cumplimos en Cristo Jesús, y por eso es que estamos en el reposo. Este pasaje es para enseñar del sábado, pero no lo voy a utilizar para esta enseñanza, sino que lo voy a utilizar no para algo diferente, sino para la circunstancia en particular nos trae también muchísima gracia del Señor para una situación en particular que es un milagro, una señal. Y las señales las podemos compartir como enseñanza para nosotros, como el hecho de que Pedro haya caminado sobre el agua, como el hecho que Jesús haya resucitado muchas personas y demás. También es perfectamente guiado por el Espíritu Santo el que hayan quedado también escritos todos estos milagros. Y me estoy refiriendo a un milagro en particular, que es, has oído por ahí, el hombre de la mano seca. Vienen en los tres evangelios sinópticos, esto del hombre de la mano seca, y bueno, voy a leerlos y voy a ir indicando las diferencias, porque está en los 3 evangelios, y como ya lo he explicado en algún momento dado, el hecho de que esté en los 3 evangelios o en 2, ese es porque finalmente cada escritor fue inspirado y el Espíritu Santo les recordó cosas, y son como la edición de diferentes tomas, ¿sí? Aquí hay una cámara y editan, acá hay otra cámara y editan, y acá hay otra cámara y editan, y es cuando hacen diferentes tomas, ¿no? Es básicamente lo mismo. La aclaración entonces, primeramente, más que nada, y es importante que lo tengas presente en la lectura de las 3 ediciones, vamos a llamarlas así, de los 3 evangelios, que el hecho de que tuviera la mano seca, en primer lugar, esa palabra que se usa para esto no es la palabra tullido o deforme o amorfos, no, es una palabra que indica que fue una mano que está herida, está inválida, y por algún problema de circulación en la mano, que fue lastimada de alguna forma, no amputada, sino lastimada, la tenía seca porque no la podía mover. Y como no la podía mover, no es que se estuviera seca en sí, sino que estaba debilitada, y que obviamente si no circula sangre pues se echaría a perder, o sea, se empezaría a pudrir. No es el caso, sino que simplemente es una mano, una extremidad de este hombre, la mano derecha, por cierto,
lo indica uno de los evangelios, que es la que está accidentada, es decir, tampoco es un problema genético que haya nacido así. Tenían un trato especial en la ley estas personas, no era un problema genético, sino era algo que le pasó a este hombre y que pues tenía la mano técnicamente paralizada, ¿ok? Bueno, en Lucas 6, del 6 al 11, Lucas 6, del 6 al 11, dice, aconteció también que en otro día de reposo, que él entró, refiriéndose a Jesús, entró a la sinagoga y enseñaba. Ojo, voy a poner énfasis en mi hablar en las cosas que no están precisadas en otros lados, ¿ok? Bueno, enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano, aquí en Lucas dice derecha, y le acechaban los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía, esto no viene en los otros evangelios, mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio de todos. Estaban en la sinagoga y le dice, levántate y ponte en medio de la sinagoga. No sé cómo es la estructura física de las sinagogas en este tiempo, no sé si las actuales lo conserven, pero el chiste es que había la forma de que estuviera como en un círculo en medio, porque eso es lo que significa esta palabra en griego, si no ponte al frente como ahora en un atrio o escenario, o como se llame, es aquí en el centro, a la vista de todos. Le dice, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, obedeció, se puso en pie. O sea, no dice que se puso pálido y dijo, ay, ¿yo por qué? ¿No? Pues yo no, pues imagínate. Entonces Jesús, versículo 9, les dijo a ellos, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y esta expresión de extiende tu mano significa ábrela, porque no la podía abrir por lo mismo que estaba lastimada. No sabemos de hueso, de músculo o ambos. Dice, extiende tu mano significa ábrela y levántala. Es decir, parece ser que estaba la mano no con el puño cerrado, porque no se podía, sino contracturada de alguna forma y doblada de cierta forma que era muy notorio. Al decirle, extiéndela, extiende tu mano fue, abre la mano y levántala. Y él hizo así y su mano fue restaurada, dice, a ver si lo sanaba, pero él restauró su mano, es decir, la regresó como estaba, o como debería de ser en un furor, y ellos se llenaron de furor. Esta palabra furor significa de ira completa, y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús, no adentro, no enfrente, sino como siempre, escondiditos. Estaban de espías ahí en la sinagoga los fariseos, y siempre las contiendas de estos hombres era escondiditos en su consejo, haciendo planeando cómo hacerle daño a Jesús. Bueno, dice Marcos 3 del 1 al 6, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Pero aquí la diferencia, pero ellos callaban, o sea, no le dijeron, pues a ver, tú no respetas el derecho. No le dijeron, calladitos, ¿sí? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, no con ternura y compasión por las ovejas perdidas de la casa de Israel, los miraba alrededor con enojo, entristecido, esto no lo dicen los otros dos, entristecido por la dureza de sus
corazones. Y esta de dureza de sus corazones, en el castellano se podría interpretar por la cobardía de sus corazones. Por eso los miraba con enojo. Los miraba con enojo porque no le contestaban algo que podían contestar. Los miraba con enojo porque no le decían lo que le podían decir enfrente de todos. Decir, pues es que tal y tal. Los miraba con enojo por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano, y le extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Aquí usa las dos palabras, restaurada, sana. Es decir, por eso es que también no nació así, porque algo que si hubiera nacido así, no hubiera sido, simplemente hubiera sido sanada, sino restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, o sea, con sus cuates, contra él para destruirle. Tomaron consejo con los otros, los herodianos que también estaban ahí de espías, contra él para destruirle. Mateo 12, 9, 14. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Esto de ellos es diferente a los otros, es decir, estaban en Galilea. Cuando se refiere de ellos, se refiere a Jesús y sus apóstoles, porque la mayoría eran de Galilea, y cuando dice en una sinagoga de ellos, significa que estaba en uno de los pueblos de la región de Galilea, es decir, Jesús estaba en casa, es decir, lo conocían, era de casa, ¿sí?, de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, y esto es diferente, le preguntaron a Jesús, estando allí, para poder acusarle. Y aquí en Mateo, la otra vista es que ellos preguntaron, y en lo del otro dice es que Jesús preguntó. Aparentemente fue un intercambio, un diálogo entre ellos, cuando, primero que nada, estaba esta situación de que tenía la mano seca. Es cuando Jesús ya le había dicho, ya lo había puesto que pasara adelante, porque acuérdate que estaba enseñando Jesús, ¿ok? Vamos a ir armando la escena completa. Jesús está enseñando, entonces está este hombre, Jesús lo llama al frente, que se ponga enfrente. Él ya sabía sus intenciones, los miraba con enojo por la dureza de sus corazones. Le preguntan si lo va a sanar, o él hace la pregunta, o hay un intercambio. Lo que dice Mateo aquí es que y le preguntaban para poder acusarle, pero Jesús entonces responde, ¿es lícito sanar el día de reposo?, le preguntan, y él les dijo con una pregunta, ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Esto es nuevo en los otros, ¿ok? No nuevo, sino diferente, pues, complementario. Y le eche la mano y la levante a la oveja. Y aquí viene algo maravilloso. Dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? El pastor de las ovejas de Cristo, el pastor Cristo, está hablando de los hombres. Y aquí está diciendo cuánto vale esto. Y si lo haces por un animal y el Señor y le echa la mano y lo saca, cuánto más el Señor, que los hombres valemos mucho más, hombres y mujeres obviamente, mucho más que toda la demás creación, va a levantarlo. Entonces dijo aquel hombre, dice que no le contestaron, dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió y le fue restaurada, sana, y aquí le añade otra cosa, como la otra. Le fue restaurada, sana, como la otra, es decir, como la izquierda.
Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bueno, salieron para destruirle, para hacer todo esto que ellos estaban tratando de tentar a Jesús y sobre todo para que blasfemara, haciéndose él superior al día sábado, y el asunto es que lo hizo. Se mostró superior al día sábado al mostrarse como el Señor del sábado, porque en uno de los evangelios dice que Jesús enseñó que el sábado fue por causa de los hombres y también se hace Señor del sábado también. Bueno, entonces todo les malió sal, ¿no? O sea, todo les salió mal. Tomaron su estrategia para destruirle y demás. Y quiero tomar entonces esto, ya centrándome en el evento de la sanación, restauración de este hombre de la mano seca. Y es a continuación. En primer lugar, te quiero decir acerca del simbolismo que esto trae por la mano derecha, o sea, la diestra de poder de Dios. Es decir, esto simbólicamente, no estoy diciendo que el evento es simbólico, es un evento real, físico, sucedió, ahí está escrito. No estoy interpretando como el cristianismo progresista, no estoy reinterpretando algo a mi modo, sino que, aclaro nuevamente, estoy tomando el hecho, el evento que existió, que fue literal y está escrito hasta de tres formas, tres perspectivas, el mismo evento. Bueno, pero el hecho de que haya sido la mano derecha, para nosotros también nos puede servir que finalmente este simbolismo de mano, finalmente este hombre hacía, si no era zurdo, este hombre, por eso hace yo creo la aclaración que es la mano derecha, la diestra, si no era zurdo, tenía serios problemas para hacer las cosas, ¿sí? Escribir no podía. Si era escriba, pues no podía, a lo que hubiera aprendido con la izquierda. Trabajar en el campo, pues con el asunto sería nada más de empujadito y todo. Salvo que fuera pues algún tipo de, como ahora, porque con la mano así, pues ni el celular podría mover, pero imagínate así, con un, ¿no? Ahora iría a todas las aplicaciones. Entonces, era limitado a hacer cosas. Estaba accidentada esa mano, estaba no herida, pero estaba accidentada, era inútil y por eso le llaman seca, es decir, las cosas que este hombre estaba limitado y las cosas que hacía no las podía hacer, es decir, caía en el cajoncito de no poder hacer algo, de inválido, o en el cajoncito de pues inútil, finalmente no podía hacer las cosas que pues en un momento dado tendría que haber estado haciendo. Otro hecho importante en este evento es que Jesús hace algo maravilloso que hace con nosotros, y al final voy a explicar cómo lo hace, pero finalmente cuando nosotros estamos en una situación en donde de verdad pedimos al Señor más allá de las circunstancias, cuando le pedimos al Señor más allá de las situaciones, cuando le pedimos al Señor más allá de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de lo que ocupa el Señor, antes que las circunstancias, es nuestro corazón. ¿Sí? El Señor se ocupa de nuestro corazón antes que las circunstancias. El Señor se ocupa del cómo estamos, del qué estamos haciendo, porque el Señor quiere que superemos la niñez espiritual del puño levantado contra Dios, de ¿por qué hiciste esto? Que superemos la adolescencia espiritual del ¿pero por qué lo hiciste? Explícame,
¿Por qué no me das permiso de ir a la fiesta? Es lo mismo de ¿por qué no me bendices? Lo mismo del ¿por qué permitiste esto, adolescente espiritual? Es ¿por qué no me, perdón, del adolescente natural, ¿por qué no me das permiso de ir a la fiesta? El adolescente espiritual es ¿por qué permites esto? Ahora sí que déjame hacer o haz, ¿no? O haz. El adolescente espiritual es, pero ¿por qué no me compras esto? Yo lo quiero, y ahora son cosas muy caras las que quieren, por cierto. Yo lo quiero, yo quiero esto y tal. El adolescente espiritual, pero ¿por qué no me bendices así? ¿Qué no ves? ¿No? Ya saben, a veces los papás no tenemos idea de la vida. Para algunos adolescentes los papás son menores de edad que ellos. O sea, ellos saben más y entienden las cosas, pero los papás no. Aparte, como han vivido menos que ellos, ¿no? Y saben menos cosas, y ellos saben más de la vida que los papás, pues los desprecian, ¿no? O les dicen cualquier cantidad de barbaridad de cosas. Yo fui adolescente y sí, yo sí. Yo decía de mi papá que era sumamente apacible antes de ser cristiano, y después de ser cristiano, bueno, era, había que moverle la cara así para ver si dejaba de sonreír, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué no haces algo? Grítales, hazles, ponlos a chambear a estos fulanos, o sea, que tenía ahí su consultorio, y yo no entendía por qué. Decía, bueno, pues es que está chavo, ¿no? Yo fui el quinto, yo fui el hijo número 5, fui el último, y yo decía, bueno, es que mi papá neta está verde, o sea, no entiende. Y con mi mamá, no, bueno, a mi mamá yo no la bajaba de, ay señora, ¿no? Ay doña Lucha, no entiende nada, no sale del lavadero, ¿no? Y pues vaya sorpresa, pues que sí sabían, sí entendían, y entendían muy bien. Y no me dejaron ir a un concierto en Monterrey, no voy a decir el nombre, bueno, de ese, no me dejaron ir con mi mejor amigo, porque aparte era pagado, con hotel, en avión, bueno, no acuerdo si en avión, bueno, pagado todo, el boleto en la mano, en Monterrey, que por cierto no le gustó a Freddy, ya dije, bueno, no le gustó a Federico, no, sí no le gustó porque se puso un sombrero de charro y los mexicanos se enojaron, ¿no? Ya ves cómo son. Le digo aquí al público presente, o sea, a mi mujer. Y sucede que mi mamá dijo, no vas. Le dije, 1, no entiendes de quién estamos hablando, ¿verdad? En el concierto. 2, no te estoy pidiendo un quinto. 3, es un evento que no va a volver a pasar nunca en la vida. Y 4, pues tú qué, o sea, tú nomás eres mi mamá, o sea, ni de música sabes. Pues no me dejó ir, doña Georgina. Dijo, no vas, porque si algo pasa en esos conciertos, es que se drogan. Yo dije, pero yo no me drogo. Ahora, si quieres que empiece a drogarme, pues me drogo. Ya ves que yo era bien simpático. Bueno, hasta la fecha, ¿no? Y demás, no me dejó ir. No vas, no vas, no vas. Y mi papá hacía apacible, viéndome. No vas. Bueno, fue el berrinche de mi vida, estuvo el concierto, padrísimo, no fui. Y yo no sé qué hubiera pasado o no, pero pues finalmente entendemos que como adolescentes espirituales a veces pasa lo mismo. No vas, no tienes, no pasa o pasan cosas de unas
u otras circunstancias. ¿Ok? El adulto que es levantado espiritual entiende que lo que debe de hacer primero, antes de que cambien las cosas, es: Señor, aquí estoy, ayúdame a mí, levántame a mí, y lo que tenga que cambiar, lo cambio, lo que tenga que arrepentirme, me arrepiento, lo que tenga que pedir perdón, pido perdón, pero ayúdame a mí, en mi condición, ayúdame a mí, ¿sí? Ayúdame a mí. Este hombre con la mano seca le dijo: levántate y ponte en medio. Y ¿sabes qué? El Señor permite que todo el mundo vea que estás con la mano seca, o que estás emproblemado, o que te están haciendo mal, o que te están exhibiendo. Finalmente este hombre iba a ser exhibido. Y este hombre, si no hubiera tenido fe, no le hubiera creído a Jesús, porque lo que estaba enseñando, hubiera dicho: no, yo no paso. Porque era ponerlo en medio. A nosotros los servidores, el Señor nos pone siempre en medio, para ser exhibidos. Y a nosotros nos toca dar el paso o no. A los adultos cristianos les toca decidir si se ponen en medio para ser vistos o no. O cuchichear en consejo para... Este hombre hubiera podido decir: no, no gracias, no gracias. Lo puso en medio para que muchos lo vieran. El Señor te exhibe, pero no para avergonzarte, sino para que Cristo sea glorificado y sea visto el Señor en nosotros. Si de algo se goza Satanás, es de exhibir al cristiano derrotado, entre comillas, como cuando Cristo estaba crucificado. Mofarse de Cristo lo hacía el sumo sacerdote y decía: a ver, si se baja de la cruz, entonces creemos. Si de algo se goza Satanás, es de exhibir al que está siendo disciplinado, al que está siendo exhibido para ser maltratado o golpeado por las circunstancias, o por las personas, o por los fariseos, o por la vida, o por la economía, o por cualquier cosa, ¿sí? Pero es con el fin no de avergonzarte, porque la palabra dice: yo confío en Él, el que confía en Él no será avergonzado. Este hombre de la mano seca confió en Él, iba a ser exhibido, pero finalmente en su mente podría haber pasado el hecho de decir: pues si yo paso al frente y no pasa nada, pues el que va a quedar en ridículo es el Señor, ¿no? Es Jesús que me está diciendo que pase en medio. Entonces el de hombre de la mano seca hubiera podido decir, una evaluación rápida en su mente, decir: si paso y me sana, pues es Dios. Pero si paso y no pasa nada en mi mano, pues el que va a quedar en ridículo es Él, no yo. Entonces, cuando el Señor te levanta y te dice que te pongas en medio, el Señor, que es todopoderoso, no va a quedar en ridículo. Tú no vas a quedar en ridículo. Y esto de no quedar en ridículo no significa que la situación vaya a cambiar. Lo que va a cambiar es lo que viene representando la mano seca de este hombre, que generalmente no es una mano seca, es un corazón seco. Es un corazón seco. Tan seco como esa mano, tan fracturado como esa mano, tan inútil como esa mano, tan echado a perder como esa mano. Y a esos corazones secos e inútiles, el Señor nos levanta y nos pone en medio, no para ser exhibidos, sino para que Él sea glorificado,
para que sea restaurada nuestra alma y nuestro corazón. Estas deformidades por heridas, pero no por genética, como ya vimos en este pasaje. No por genética. Heridas que el Señor permite en nuestras vidas. Situaciones que el Señor permite en nuestras vidas para que dejemos la infancia espiritual del puñito levantado hacia el cielo, reclamando la adolescencia espiritual del por qué, para qué, explícame, dime, no sé, porque yo quiero saber y entonces tal, si no le muevo, pero por qué no pudiste, por qué no hiciste, por qué no me dejaste ir a ese concierto, y demás, ¿sí? Para que esa mano o ese corazón sea restaurado, sea sanado como esa mano. Levantado, exhibido y restaurado, como en la cruz. Jesús fue levantado, fue exhibido y fue restaurado con la resurrección. Fue restaurado porque el Señor lo levantó de la cruz. Si el Padre levantó en la cruz y fue exhibido de esta forma a Cristo tan brutal por el pago de mis pecados, ¿cómo me voy a atrever yo a dudar cuando estoy en situaciones donde estoy siendo exhibido? ¿Cómo voy a atrever a dudar de mi Cristo que pasó y que el Padre lo levantó de entre los muertos? Esto da testimonio de su bondad de Cristo y de su señorío sobre las cosas. Esto da testimonio de su misericordia. Esto da testimonio de la gloria que ha de venir en nosotros, pero sobre todo de la gloria que hoy tenemos. Esto da testimonio bendito de nuestro amado. Esto da testimonio de nuestro Cristo. Da testimonio de su bondad. Pero también es que tenemos la oportunidad nosotros de dar el paso de fe sin miedo al ridículo. Damos el paso de fe sin miedo al ridículo. Yo doy mi paso de fe sin miedo al ridículo de mi ministerio, sin miedo al ridículo de mis decisiones que han sido guiadas por el Espíritu Santo, y en lo que me he equivocado, pues el Señor me ha corregido. Y ya, yo no tengo miedo al ridículo, por una razón, porque Cristo no queda en ridículo. Él lo que dice, hace. Y el Señor en su misericordia ya nos ha mostrado en su palabra lo que es su voluntad. Pero en las decisiones personales o en las situaciones personales hay un patrón, y ese patrón es que el Señor siempre, cuando recurres a Él por tu corazón, por ti mismo, antes que cambien las circunstancias, el Señor primero va a cambiar tu corazón. ¿Sí? El patrón es: levántate, ponte en medio, sé restaurado, sé exhibido, para que Cristo sea exhibido con gloria de las maravillas que Él hace en nosotros. Damos el paso y el Señor en su misericordia lo hace. El Señor jamás saldrá avergonzado. No saldría avergonzado tampoco el que le obedeció al haber pasado en medio, al hombre de la mano seca. El Señor es el Señor, y no iba a ser avergonzado delante de sus enemigos. No iba a ser avergonzado el Señor. El Señor no va a ser avergonzado en este ministerio. Y yo tampoco seré avergonzado. Tú no vas a ser avergonzado en las decisiones que tomas basado en la Biblia.
basado en lo que dice el Señor. No serás avergonzado, porque el Señor no va a ser avergonzado. Ojo, en su palabra, lo que está escrito. Por eso es primero la palabra que las emociones. ¿Sí? La palabra por encima de las emociones. Y cuando el adolescente supera sus emociones para irse por la palabra, ese día de gloria que es levantado, que es restaurado y que es sanado. Pero si sigue revolcándose, perdón la expresión, pero si sigue revolcándose en un cristianismo progresista, en un cristianismo light, en un cristianismo emocional, y lo que busca es sentirse bien, entonces el Señor le hubiera dicho al de la mano restaurada, pasa en medio, ahora no extiendas tu mano, sigue enfermo, pero tómate un diazepam para que te sientas mejor. O toma este CD para que te sientas mejor. O que el hombre no hubiera pasado en medio de todos porque le dijo a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? No me lo estás pidiendo con amor. No me lo estás pidiendo con amor. Es más, Jesús, yo ya te oí diciendo hasta cuándo os he de soportar. Es más, yo ya oí que le dijiste sepulcro blanqueado a este fariseo. No me lo estás pidiendo con amor. Tú no enseñas con amor. No. No. Es tu decisión lo que está escrito con la palabra. No si te lo dicen con amor. Porque entonces no eres más que un niño o adolescente, en el mejor de los casos, si es que eres nacido de nuevo. El Señor es el Señor y el Señor es soberano, ¿sí? El Señor es soberano y el Señor es Dios. No saldrá avergonzado el Señor, ni tú tampoco. Muchos se enojarán sin saber que se enojan en contra del que da la gracia para levantar. Todo mundo sabe, los que están alrededor tuyo, si eres creyente, todo el mundo sabe, los que están a tu alrededor, que el que te levantó fue el Señor. Pero también todo el mundo sabe que cuando estás en problemas, vas a recurrir a ese mismo Señor. En la privacidad y demás. En realidad, lo que importa que es el dador de gracia, no el agraciado. Y quiero que esta frase se quede bien clara. En realidad, lo que importa es el quien da la gracia. No el agraciado, el que recibió el favor. Siempre lo importante va a ser agraciado. Quiero terminar en cómo lo hace, qué es lo que pasa, qué es lo que acontece, qué es lo que sucede. Bueno, cómo opera esta gracia para levantarnos. Y está en Efesios 1, 19, 20. 1, 19 y 20. Y velo con ojos de gracia que el Señor da, y cómo es la gracia que hace que nos levante. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. El Señor te levanta, te saca de donde estás y te pone
en lugares celestiales, como dice en Efesios, pero más adelante, estamos sentados junto a lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que significa, que el Señor nos levantó de entre los muertos espirituales y con el mismo poder con el que nos hizo nacer de nuevo, no podrá el Señor con el mismo poder levantar y restaurar tu corazón. No podrá el Señor restaurar tu corazón y que hagas lo que está escrito en la palabra de Dios, que es lo que se debe de hacer. Si te hizo nacer de nuevo, no podrá también hacer que el Señor en tu corazón quitar la amargura o simplemente dejar de ser un enclenque, dejar de ser alguien que tenga el corazón seco como esa mano. El Señor es soberano, el Señor es bueno, el Señor es fiel y su misericordia y su gracia es para siempre. Su misericordia y su gracia es